Dígale al que está a su lado, renuévate. Pero vamos, dígaselo con entusiasmo, renuévate. Ese es el título del mensaje en esta tarde. ¿Cómo es el título? Renuévate. Vaya conmigo, por favor, al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 48, y leo en la versión JBS. Y dice la escritura: ¿no sabéis? ¿No has oído que el Dios del siglo es el Señor, el cual creó los términos de la tierra? No trabaja o no se trabaja, ni se fatiga con cansancio, y su inteligencia no hay quien la alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los niños flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, ¿qué tendrán? Vamos, ¿qué tendrán los que esperan en el Señor? Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cierre sus ojos, levante su mano derecha al cielo y dígale: Señor, háblame en esta tarde. Vamos, lo quiero escuchar. Dígale: Señor, quiero escuchar una palabra tuya. Hoy necesito escucharte, Dios. Por eso dispongo mi vida, dispongo mi corazón para recibir lo que tú me vas a dar en esta tarde a través de tu palabra. Amén. Y usted aplaude al Señor en esta tarde. Esta palabra del profeta Isaías es para usted en esta tarde. Préstele mucha atención a esto que le voy a leer. El factor de la renovación en nuestras vidas es un factor necesario y debemos estar dispuestos a hacerlo. Porque para cada temporada que Dios tiene para nosotros, tú y yo necesitamos renovarnos en el espíritu. Y es esta renovación la que a ti y a mí nos va a permitir en el proceso de nuestro caminar poder seguir adelante. Pero esta renovación no es una renovación que se obtenga de pronto usted mirando Netflix o haciendo otras cosas. Esta renovación usted y yo la encontramos en el Espíritu Santo de Dios. Pero hay algo muy fuerte en el ser humano, en usted y en mí. Y es que aun cuando los tiempos pasados ya hayan sido historia, a nosotros nos gusta acordarnos de las cosas pasadas. Por eso la memoria del ayer no me deja avanzar. La memoria del ayer no me deja disfrutar de lo nuevo que Dios quiere entregar. La memoria del ayer no me deja ver con claridad hacia dónde Dios me quiere direccionar. Por estas razones que Dios le dice al pueblo de Israel cuando llegan de la esclavitud en Babilonia, en Isaías capítulo 43, versículo 18, les dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Qué le está diciendo Dios? Sí, lo que vivieron fue cruel, fue duro, los hizo padecer, pero no se acuerden de las cosas pasadas. No las traigan a memoria, porque he aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor. Pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Solo el que se renueve en Dios va a poder disfrutar de lo nuevo de Dios en su vida. Dios quiere entregar cosa nueva a todos, pero no todos van a estar dispuestos a renovarse. Porque el renovarse implica esfuerzo de mi parte. El renovarse implica tener que romper estructuras en mi vida. Estructuras de años. Formaciones de años. Permítame repetir la frase. El factor de la renovación en nuestras vidas es un factor necesario. Y debemos estar dispuestos a hacerlo. Así que en este proceso de esto que le estoy leyendo, permítame mostrarles 5 aspectos de los cuales el pueblo de Israel, cuando llega del exilio, necesitaban renovar en sus vidas.
Porque para lo nuevo que Dios les dijo que iba a hacer, ellos necesitaban renovar muchas cosas en ellos. Y lo primero en lo que te quiero introducir en esta tarde es que renueva tu altar con Dios. De hecho, esto fue lo primero que el pueblo hizo apenas llegó. Encontró un altar, una ciudad, un templo destruido. Y ellos levantaron el altar a Dios. Esta palabra renovar me llama la atención en cuanto a restaurar el altar. Esta palabra renovar se desprende de una raíz hebrea que traduce kalaf. Y esta palabra indica acelerar hacia lo que está lejos. Cortar hebras y retoñar. Si alguien quiere lo bueno, quiere lo nuevo, quiere lo mejor, porque Dios tiene cosas extraordinarias para ti. Pero tú necesitas renovar el altar. Pablo dijo, escribiendo su carta a la iglesia en Roma, en el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando usted analiza este pasaje, usted va a encontrar que lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma es un requisito. ¿Es un qué? De cómo ellos debían presentarse, cuál debía ser la actitud de ellos al momento de ir a un servicio y escuchar la palabra y cantar al Señor. Es un requisito. Y en este requisito usted necesita entender y saber en esta tarde que nadie puede agradar a Dios si su cuerpo está entregado al pecado. ¿Escuchó eso? Diga conmigo, nadie puede agradar a Dios si su cuerpo está entregado al pecado. Así que quiero dejarlo con esta inquietud. Y que en esta tarde o en lo que resta de este día, usted pueda hacer posible renovar su altar con Dios. Segundo, renueva tu autoconcepto. ¿Renueva qué? Y cuando hablamos de autoconcepto, Pablo da un consejo increíble a la iglesia en Roma. Capítulo 12, versículo 3 del libro de Romanos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debes tener, sino que piense de sí mismo. ¿Con qué? ¿Con qué? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire el consejo que Pablo da. Y es de entender, y tú sabes que Dios te va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Pero cuando tú notes estos cambios en tu vida, que Dios te está llevando de menos a más, tú tienes que entender que toda la gloria de tu éxito le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, cuando tú estés siendo bendecido, piensa con cordura. ¿Piensa con qué? Con cordura. Eres el mejor de tu colegio. Eres el que sacas los primeros puestos. Eres el mejor en la universidad. Eres el mejor en la empresa. Pues recuerda que en todo esto la gloria debe ser para el Señor. En estos momentos de su vida, piense con cordura. ¿Piense con qué? Cordura. Y esta palabra cordura implica tener salud emocional. ¿Tener qué? Esta salud emocional me va a llevar a pensar de mí mismo con moderación. Tercero, renueva los lazos familiares. Yo le pregunto, ¿cómo estaban las familias después del exilio? Quebradas, rotas, divididas, separadas. Entonces, ¿de qué habla el tercer punto?
Renueva. Vamos, diga, renueva. Vamos, diga, renueva tus lazos familiares. Entonces dice Romanos capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y acrecienta, y Pablo dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Note acá, porque usted puede ver que cuando no se conservan los núcleos familiares, por eso usted ve hijos que valoran más afuera que los de casa. Aló. Cuando usted no renueva los núcleos en su matrimonio, por eso usted ve esposos expresándose mejor de otras personas afuera que los que están en casa. Entonces, ¿qué necesitamos hacer según Romanos en cuanto a honra? Ahora, esta expresión honra es un amor que se expresa de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y aquí el enemigo quiere minar a la familia. El enemigo quiere separar los miembros de la familia. El enemigo quiere arruinar los lazos que mantienen unido una familia y un hogar. Y cuando lo logra, él sabe que logró algo extraordinario. Cuando el enemigo destruye un matrimonio, cuando el enemigo destruye una familia, sabe que está logrando algo muy importante. Por eso usted y yo necesitamos renovar nuestros núcleos familiares. Usted y yo necesitamos renovar la convivencia, los lazos familiares. Por eso, cuando usted echa una mirada al Salmo 128, este salmo a usted y a mí nos muestra una narrativa de cómo debe ser una familia en el plano de Dios. Y dice la Escritura, Salmo 128, 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado será y te irá. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Mira el modelo de familia que Dios ha establecido en la Escritura. Este es el plan de Dios para usted como familia. Este es el plan de Dios para usted como matrimonio. Por eso, en el hogar, el trabajo en el hogar tiene que ser de todos. ¿De cuánto? Vamos, ¿de cuánto tiene que ser el trabajo en el hogar? Aquí estarán diciendo las casadas, habla, padre. El trabajo tiene que ser de todos. Del esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres. Porque si el trabajo debe ser de todos, la Biblia es muy clara y puntualiza cuando dice, podrán andar dos juntos si no están de acuerdo. En lo absoluto. No van a poder caminar juntos. Por eso usted y yo necesitamos entender que si la familia es de dos, que si la familia es de tres, que si la familia es de 5 o de más miembros, el trabajo debe ser en común acuerdo con todos. Y el apóstol Pablo da un consejo para que estos lazos familiares no se debiliten ni se rompan. ¿Y qué dice Pablo? Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para que qué? Mire, note, el mandamiento tiene una promesa.
¿Y cuál es la promesa del mandamiento? Que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y escúcheme, no importa la edad que usted tenga, su edad no es motivo para que usted pase por encima de la autoridad. Y escúchame, y aun cuando de pronto tus padres no hayan sido padres responsables, el principio está firme. ¿Cuál es el principio? Hónralos. Hónralos. El principio se mantiene intacto. Y usted dirá, pero ¿cómo voy a honrar a alguien que no merece honra? Si abandonó a mi mamá, si nos abandonó a nosotros, pues el principio sigue firme. Hónralos. Dios no es, ojo, Dios no está diciendo si son buenos padres, hónralos. Si es un padre responsable, hónralos. No, Dios dice hónralos. El problema, ahora, si usted no los quiere honrar, ya el problema no es de los padres, ahora es del hijo. Porque está violentando un principio. ¿Qué está violentando? Un principio. Pero si tú los honras y tus padres no valoran esa honra que tú les das, pues déjeme decirle que su recompensa como hijo va a venir del cielo por hacer caso y obediencia a la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los hijos? Honrenlos. Luego Pablo, de hablar a los hijos, ahora habla a los padres. Levánteme la mano todos los que somos padres. Déjemela ahí arriba, levante la mano. Pero hermano, levántela como si usted se sintiera orgulloso de sus hijos. Yo asumo que el que no la levanta es porque no tiene hijos. Ahora Pablo da un consejo a usted y a mí. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino críanlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿qué dice Pablo a los padres? No los provoque. ¿Qué está diciendo Pablo a los padres? Entonces me imagino que mañana cuando usted le diga a su hijo, vaya, lave la loza, le va a decir el chino, papá, no me provoque. Hoy le toca a usted hacer el almuerzo, papá, escuche, recuerde lo que dice Efesios. No provoques a tus hijos. Así que usted y yo como padre no podemos ser provocadores, sino ser fuente de bendición para nuestros hijos. Díganme amén los padres, por favor. ¿Sabe? Yo tengo los mejores recuerdos de mi padre y de mi madre. Porque ellos se esforzaron mucho en inculcar la palabra de Dios en nuestras vidas. Nunca en mi casa faltó el altar familiar por parte de mi papá. Siempre había esa palabra, siempre había ese consejo, siempre había esa instrucción, siempre oraba por nosotros. Mi papá y mi mamá siempre se preocuparon por establecer en nosotros principios de la palabra del Señor. Por eso, cuando salí de casa, me hacía falta el consejo de la vieja y del viejo. Ya no los tenía conmigo. Permítame hablar con los hijos que todavía viven con sus padres. No se afanen en salir de la casa. Hoy usted ve que los chicos se van de casa a la edad de 12, 13, 14, 15, 16. Las niñas
siendo unas adolescentes, ya se van de casa a los 14, a los 15. No tenga prisa por salir de casa, pero tampoco abuse. Es que ya cumplió 40 y todavía está ahí. No abuse tampoco. No tenga prisa, pero no abuse. Entonces, dice la mamá, ya llamo al niño para que lo salude, y sale el niño. ¿Y cuántos años tiene? 48. Así que, hijo que está en casa, no tenga prisa por salir, porque escúchame, sin duda, un día ya no vas a tener a tus padres. Sin duda un día vas a querer escuchar su voz o un consejo, pero ya no lo vas a tener. Entonces, padre que tiene a su hijo a su lado, dígale, ¿cuál es la prisa? No tenga prisa. Ahora, mientras vives con ellos, soporta su voz. Escucha el consejo. Aun cuando creas que el consejo es arcaico, está pasado de moda ese consejo, escúchalos, sopórtalos, porque mañana te van a hacer falta, ¿sabes? Mañana los vas a querer tener y ya no van a estar. Así que Proverbios da una voz de alerta. ¿Da una voz de qué? Dice Proverbios 30:11. Hay generaciones que maldicen a su padre y a su madre no bendice. Y quiere que le diga algo ante este texto que le estoy leyendo. Eso es una realidad que estamos viviendo en nuestro tiempo. Hay generaciones que maldicen a su padre y a su madre no bendice. Por ende, usted puede ver una generación que se levanta y no conoce a Dios. Y cuando hay una generación que se levanta sin conocer a Dios, esta generación es muy fácil de detectar por 4 formas como usted las puede identificar. Y son estas. ¿Esta generación es qué? ¿Cómo es esta generación? ¿Cómo es esta generación? Pero también es veloz. Todo lo hacen rápido. Es más, sorprenden por su rapidez, pero no necesariamente para el bien, sino para el mal. Así que usted puede detectar a esa generación porque ellos son crueles, feroces, son creadores del mal. Es una generación que no respeta. Es una generación que no respeta normas, que no hay un respeto por su casa. Es una generación que no respeta al padre. Es una generación que no respeta a la madre, no respeta a la familia. Hay generaciones que maldicen a su padre y a su madre no bendicen. Y yo creo que sin duda este texto de Proverbios nos insta a todos que nosotros necesitamos fortalecer los núcleos familiares. ¿Alguien dice amén a eso? De esta manera, los lazos familiares no se van a perder ni se van a romper. Cuarto, renueva tu utilidad. Y la pregunta que nos debiéramos de hacer aquí es, ¿qué tan útil soy?
¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tan útil? ¿Para qué sirvo? Y esto no se trata de lo que hago, sino por qué lo hago. ¿Por qué usted y yo hacemos lo que hacemos? ¿Por qué usted y yo venimos a un culto? ¿Por qué usted y yo nos movemos de la manera que nos movemos? ¿Qué nos motiva? ¿Qué queremos alcanzar con lo que estoy haciendo? ¿A quién quiero ayudar o a quién quiero servir? Y en esto usted puede encontrar que hay personas en el proceso del caminar de su vida que perdieron todo el sentido del servicio. Si usted no les paga, no lo hacen. ¿Qué perdieron? Y hay algunas indicaciones del servicio. Mire Romanos 12:11. En lo que requiere, ¿qué requiere? ¿No qué? Vamos, quédese ahí. ¿Qué requiere? ¿No qué? Pero ¿cómo es la generación de este tiempo? Se levantan a las 10 y se levantan cansados. No pagan recibo, no pagan arriendo, no hacen mercados, pero están estresados. ¿Y qué dice el texto? ¿Que se requiere qué? Diligencia. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dígale al que está a su lado, te están hablando. Pero también dígale, renueva tu utilidad. Vamos, dígale, renueva tu utilidad. Mire, hermano, escúcheme. Es extraordinario ser útil. ¿Cierto? Es hermoso sentirse útil. Y en cuanto a esto, aquí en Centro Cristiano Cordialidad hay mucha gente así, que es útil. Yo me asombro por ese servicio que hay en algunos. Hace 4 días, 5 días, más 6 días estoy en la casa. Y una hermana de la iglesia me manda una foto. Y dice la hermana, pastor, estamos pintando la cocina. Y le dije, ¿y eso? ¿Y pintura? ¿Sí me entiende cuando lo que es ser útil? Hay gente que si no le pagan no lo hacen, pero hay otros que lo hacen no esperando recompensa de hombre, sino que sea Dios el que lo recompensa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer usted y yo en este año 2026? Dígale al que está a su lado, sea útil. Sea útil. Quinto, renueva tu propósito. ¿Renueva qué? Renueva tu propósito con Dios. Y la pregunta clave es, ¿cuál es tu propósito? Cada persona tiene que decidir por convicción y no por conveniencia. ¿Usted escuchó eso bien? ¿Cómo tenemos que decidir? Y cuando hablamos de estos dos términos, es extraordinario lo que usted y yo podemos encontrar. Así que permítame definir qué es conveniencia. Conveniencia sacia los gustos. La conveniencia brinda confort y bienestar de forma rápida y con poca duración. Todo es momentáneo. Venga, yo le hago una pregunta. Dígame si el confort no es sabroso.
Usted está allá en la cama, en su casa. Tráigame agua. Y de pronto llega el agua. Dígame si el confort no es sabroso. De pronto usted está allá y le dicen, ya está el almuerzo. Y usted dice, tráigamelo. Y llega el almuerzo. Y usted dice, ya almorcé, lleven los platos. Y llevan los platos. Dígame si el confort no es sabroso. Usted está ahí en su sofá de la sala y de pronto pasan trapeando y usted solo tiene que levantar el pie y ya. Pero el confort brinda un bienestar rápido y con poca duración. En lo espiritual, el confort es vivir relajado. ¿Es qué? Vivir relajado. Y escuchen, el grupo de personas que viven por conveniencia es muy, pero muy grande. Así que ellos siempre, tarde o temprano, se van a sentir frustrados, vacíos. No le van a encontrar sentido a la vida, porque todo en ellos es de corta duración. En lo espiritual es vivir esa vida relajada. Este cristiano que vive una vida relajada, en confort, es un cristiano que ya no ora. Porque está en ¿qué? ¿Cómo está en qué? En confort. Entonces está en su confort. Hermano, estoy pasando por una necesidad, ore por mí. Este cristiano que vive en confort ya no medita la palabra. Ya no lee la palabra. Mire, y uno desde aquí nota cuando alguien no lee la Biblia. Porque uno dice Ageo capítulo 5 y usted lo ve desde Génesis. Llegan a Apocalipsis y no encuentran a Ageo. Y otra vez se regresan. Hay gente que desconoce la escritura. Hay gente que no conoce el manual. Porque está en ¿qué? En confort. Hay gente que no lee la Biblia en toda la semana. Ellos esperan venir un domingo a la iglesia. ¿Para qué la leo? ¿Para qué lo estudio? Si igual el predicador del domingo de turno me la va a explicar. Este cristiano que está en confort, para él no hay un servicio que le agrade. Él viene a ver qué ve mal. Oiga, ¿sí se dio cuenta que el pastor no trajo corbata? ¿Sí lo notó? Para él no hay nada que le agrade. Este cristiano que vive en confort viene es como por cumplir un requisito. Voy para que el pastor el lunes no me llame. ¿Usted está aquí conmigo en esta tarde? Yo le estoy hablando esto a usted, pero yo sé que ese tipo de cristianos que viven en confort no están aquí. Aquí está la gente que entiende que el propósito de Dios en su vida le hace venir a culto porque Él dice, yo voy a tener un encuentro con mi Cristo vivo y mi Cristo resucitado. Yo me voy a arreglar, yo me voy a preparar, porque hoy la palabra me va a hablar, porque hoy va a haber revelación de la palabra. Voy a prepararme porque voy a dar lo mejor de mí en la alabanza, en la adoración. Voy a prepararme porque voy a recibir la palabra de Dios, el direccionamiento de Dios en mi vida. Así que usted tiene que entender que el relajamiento espiritual en la vida de un creyente es simplemente religiosidad. ¿Es qué?
La convicción es la certeza de lo que se cree. Y cuando usted cree, para el que cree, todo es posible. Y yo creo que aquí está la gente que va a caminar creyendo en el año 2026. Y si te dijeron que no iba a ser posible, tú dices, yo he creído. Y mi Biblia dice que para el que cree, todo es posible. Yo he creído y sé que esa puerta se va a abrir. Yo he creído y sé que ese milagro se va a gestar. Yo he creído y sé que esa sanidad va a venir. Yo he creído y sé que esa empresa se va a dar. Porque he creído. Entonces, si tú crees, ese trabajo es tuyo. Si tú crees, esa universidad, ese matrimonio, esa economía es tuyo. Ese carro, esa casa es tuya. Cuando tú renuevas tu fe, no habrá nada que sea imposible para el que le crea a Dios. Pero necesitas renovar. Necesitas renovar los lazos familiares. Gracias, Señor. Permítame concluir, por favor, en esta tarde. Permítame llegar a la conclusión. Para tener la renovación del propósito de forma completa en nuestra vida, debemos vivir el proceso. ¿Qué debemos vivir? Dígalo fuerte, ¿qué debemos vivir? Escúcheme. El proceso no te va a hacer la vida más fácil, pero a ti te va a hacer más fuerte. A ti te va a hacer más sabio. El proceso no te va a hacer la vida más sencilla, pero te va a enseñar a tomar decisiones más adelante. Tú tienes que entender eso. Por eso dile al que está a tu lado, soporta el proceso. Vamos, dile, vive el proceso. Vamos, dile, no te va a hacer la vida más fácil, pero te va a hacer más fuerte. Escúchame. El proceso te va a sacar de lo ordinario y te va a posicionar en lo extraordinario. Por eso soporta el proceso. Que aun cuando sientas que los años han pasado, tú estás cerca de obtener tu victoria. Porque será el proceso que te va a llevar a lo sobrenatural. Llega un tiempo en que vivir en lo ordinario va a culminar. Pero si tú y yo nos mantenemos en el proceso, cuando tú y yo salgamos de él, Dios nos va a posicionar en lo extraordinario. Este ejemplo lo he dado varias veces y permítame, viene a mi memoria. La Biblia dice que cuando Jesús entró al desierto, dice que fue llevado por el Espíritu. Pero cuando salió del desierto, dice que salió en el poder del Espíritu. O sea que en el desierto, Jesús, soportando el proceso, estaba viviendo en lo ordinario. Pero cuando sale del proceso, sale para estar en lo extraordinario, en lo sobrenatural de Dios. Por eso renuévate. Yo dije renuévate. Mientras tú esperas en el Señor, hay garantías de que tus fuerzas van a ser renovadas en el proceso. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Así que yo no estoy hablando, o el texto no está hablando de una motivación humana, está hablando de una renovación divina. ¿Sabía usted que a la edad de 40 años el águila sabe que necesita un renuevo en su vida? ¿Sabía usted eso? Entonces, cuando el águila cumple 40 años, ella se remonta a la montaña
más alta y ahí se mete en una cueva. No me daría el tiempo para hablarte de lo que indica la cueva, pero la cueva habla para ti y para mí de buscar a Dios en lo más íntimo. Pero el águila se remonta a las alturas, busca la montaña más alta y allí se mete en una cueva, y en esa cueva ella sabe que ahí va a vivir un proceso de renovación. Entonces ella empieza con su pico a arrancarse pluma por pluma. Aquel animal esplendoroso en los aires ahora está viviendo un proceso en su cueva. Y empieza pluma por pluma. Después que se quita todas las plumas, entonces coloca su cabeza contra la roca y empieza a darse contra la roca, al punto de quitarse, de levantarse el pico. Por favor, mire esta escena. Un animal esplendoroso en los aires, ahora ¿cómo se ve en la cueva? Horrible. Ahí está. Pero ella sabe que necesita su proceso de renovación. Porque cuando este proceso de renovación pase, ella sabe que va a estar con nuevas fuerzas. Ay, 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 ay. Escúchame. Hay gente que te está viendo en tu cueva y lo que están viendo para ellos no es favorable. Pero lo que ellos no saben es que tú en tu cueva estás siendo procesado y que cuando termine el tiempo del proceso, tú vas a salir con pico nuevo, con alas nuevas, con un renuevo de tus fuerzas, y ahora te podrás remontar en las alturas. Y escúchame esto. Porque cuando el águila renueva sus fuerzas y empieza a volar, ella ve la tormenta de frente y ¿sabe qué hace? Levanta vuelo y se remonta por encima de la tormenta. Ay, 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 ay. O sea que al águila en su renuevo, la tormenta no la intimida, la afronta por las alturas. Y yo le hago una pregunta. ¿Cómo se ven las cosas desde arriba? ¿Cómo se ven? Entonces el águila, la enseñanza que nos deja cuando se remonta en las alturas, es que está diciendo que desde arriba tú puedes comprender que el Dios en el que tú has creído es más grande y más poderoso que el proceso que puedas estar viviendo. El Dios en el que tú has creído es más grande que tu necesidad. Pero necesitas renovarte en el Señor. El renuevo no te va a matar. El renuevo te va a fortalecer. Cierra tus ojos, por favor.